¿Qué tal? Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Antes que nada, me presento con ustedes. Mi nombre es Oliver Vergara Urbina y bueno, pues en esta ocasión les voy a impartir la clase de Sociología Jurídica. Es una materia interesante desde mi punto de vista, donde se va a hablar del punto de vista sociológico. Ahora, es importante también comentarles pues que vamos a estar trabajando en 7 semanas, esta es la semana número 1, y por lo que respecta a la semana número 1, estimados estudiantes, bueno, pues les comento que vamos a trabajar con una sola actividad. La única actividad con la que vamos a trabajar, estimados alumnos, pues es un foro de discusión. Esa es la única actividad con la que vamos a trabajar. Lo repito, con un foro de discusión. Más adelante les voy a decir cuáles son las reglas con las que vamos a trabajar en ese foro de discusión. Antes de abordar, desde mi punto de vista, es abordar ciertos temas. ¿Cuáles son los temas que vamos a estar abordando en esta materia? Que lo vuelvo a repetir, es Sociología Jurídica. Bueno, vamos a hablar de un primer tema, que es el origen de la sociedad. Eso es lo primero que vamos a comentar. ¿Cuándo se origina la sociedad? La sociedad, estimados estudiantes, se va a originar básicamente desde que existe la humanidad, ¿no? Y desde mi punto de vista, la sociedad se va a originar con el elemento básico de la sociedad. ¿Cuál es el elemento básico de la sociedad? Bueno, pues es la familia. Con la familia, desde mi punto de vista, es como empieza la sociedad. Incluso actualmente, si ustedes se dan cuenta, comienza la sociedad con la familia. Ahora, si no hay duda con respecto a lo que he estado comentando, bueno, pues vamos a precisar que a través de la familia, lo vuelvo a repetir, se origina la sociedad y van surgiendo nuevos grupos sociales. ¿Cuál es el primer grupo social que va a aparecer, estimados alumnos? Bueno, posterior a la familia, otro grupo social que se va a originar es la horda, ¿sale? Horda con H. ¿Qué es una horda? Una horda es una organización nómada. Una organización nómada que obviamente se dedicaba a la recolección de frutos y a la caza de animales. Ya saben entonces que son hordas, son grupos nómadas que se dedicaban principalmente a la recolección de frutos, la recolección de vegetales y además a la caza de animales, ¿vale? Estas hordas nómadas, bueno, pues estaban distribuyendo en varias partes del mundo, ¿no? Había hordas en América, por ejemplo, había hordas en Asia, había hordas también en Europa. Pero bueno, vamos a continuar. Otra situación que debo comentarles es que después de la horda aparecen los clanes. ¿Qué son los clanes? Los clanes, estimados estudiantes, estaban integrados por grupos pequeños de 30 personas, ¿vale? Y estos grupos pequeños de 30 personas estaban obviamente unidos por un vínculo fraternal. Les comento una vez más, además de las hordas, podemos encontrar los clanes. Les decía que los clanes eran grupos pequeños integrados por 30 personas. Estos grupos pequeños de 30 personas tenían en común una unión fraternal, es decir, una unión de carácter familiar. Además de los clanes, podemos encontrar los genes. Un ejemplo de una civilización que ocupaba a la gen será Roma. Pero bueno, ¿qué es un gen? Un gen, estimados estudiantes, es un grupo social que estaba regido por un patriarca y que tenía la autoridad sobre los demás. Eso es un gen, ¿vale? Lo vuelvo a repetir, un gen es un pequeño grupo de personas que estaba regido por un patriarca y este tenía autoridad sobre todos los miembros de ese grupo social. Les decía que Roma era un ejemplo de un gen, que en Roma, estimados estudiantes, los gen estaban dominados por el famoso pater familia, lo que se traduce hoy en día como un padre de familia, ¿no? Pero en aquella época de Roma, bueno, estos padres de familia tenían
todo el poder sobre los miembros, ¿eh? Si alguien le desobedecía, por ejemplo, si alguien lo insultaba, tenía el derecho de matar públicamente a uno de sus hijos. Con eso les digo todo, ¿no? O tenía el derecho, este patriarca, este paters familia, de casar a sus hijos con quien él lo deseara. Pero bueno, además de eso, de la gen o del gen, podemos encontrar a la tribu. ¿Qué es la tribu? La tribu, estimados alumnos, de acuerdo al material que ustedes incluso pueden encontrar en plataforma, es la unión de gens. La unión de gens establecidos en un territorio determinado con una estructura política y social. Eso es una tribu. Se los voy a comentar una vez más. ¿Qué es una tribu? Les decía que es una unión de gens establecidos en un territorio determinado con una estructura política y social. Eso es una tribu, estimados alumnos. ¿Qué ejemplos de tribu puedo mencionarles? Para tal efecto les voy a hablar del México mesoamericano. El México mesoamericano estaba dominado por tribus, de hecho, los mexicas en algún momento eran una tribu, ¿no? Los tlaxcaltecas en algún momento eran una tribu, los mayas en cierto momento también eran una tribu. Pero bueno, vamos a continuar. Lo que ahora nos toca abordar son los antecedentes del pensamiento sociológico. ¿Dónde se origina el pensamiento sociológico? El pensamiento sociológico, de acuerdo al material que podemos encontrar en plataforma, se origina en Grecia, estimados alumnos. Es ahí donde, lo vuelvo a repetir, se va a originar el pensamiento sociológico. Por lo tanto, vamos a analizar primeramente a Grecia, ¿sale? ¿Por qué vamos a analizar a Grecia? Porque es ahí donde, de acuerdo al material que tenemos en plataforma, es donde se va a originar el pensamiento sociológico. Les comento que la cultura griega, pues básicamente se inicia como cultura con grupos indoeuropeos, ¿sale? Eran grupos, estimados alumnos, pues que venían del continente asiático, que venían buscando nuevas tierras. Ellos se asentaron primeramente en la isla de Creta. Después de esa isla de Creta pasaron obviamente a lo que hoy conocemos como Grecia, ¿vale? Ellos se dieron cuenta pues que no había muchas tierras en Grecia, por lo tanto se volvieron expertos comerciantes y además de ello, expertos en la navegación marítima. Pero bueno, algo en lo que también destaca Grecia, sin lugar a duda, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, es en cuanto al pensamiento filosófico, por ejemplo, ¿no? Y además del pensamiento filosófico y relacionado con nuestra materia, podemos hablar del pensamiento sociológico. El primer griego, estimados estudiantes, que va a aportar ideas en cuanto a la sociología va a ser Sócrates. ¿Sale? Él es el primero de los griegos que va a tener aportes en cuanto a la sociología. ¿Qué nos decía Sócrates respecto a la sociología? Él nos decía, estimados estudiantes, bueno, pues que la persona que gobernara el Estado debía tener como mayor virtud la moral y el conocimiento, llevando de la ignorancia al saber y sacando a fondo los conocimientos para llegar a la verdad. Lo repito porque además esto está muy relacionado con su foro de discusión. Más adelante les voy a comentar las reglas del foro de discusión y ustedes tendrán la respuesta precisamente de esta idea que les estoy comentando. Recuerden que les estaba diciendo que el primer pensador griego que hace aportes a la sociología es Sócrates. Este Sócrates establecía que la persona que gobernara el Estado debía tener como mayor virtud la moral y el conocimiento, llevando de la ignorancia al saber, sacando a fondo los conocimientos para llegar a la verdad. Es importante que lo tomen en cuenta, estimados alumnos. ¿Por qué? Bueno, pues porque más adelante en el foro de discusión vamos a retomar lo que decía Sócrates. Fíjense qué bellas palabras. ¿Qué nos dice Sócrates? Que quien debe gobernar debe tener como mayor virtud dos situaciones, la moral y el conocimiento. El conocimiento es el conocer, ¿verdad? Que no es lo mismo que la moral. ¿Qué implica la moral? La moral implica actuar con valores, como el respeto, por ejemplo, la tolerancia, la paciencia. Eso es la moral. Es una cualidad que desde mi punto de vista
le falta a bastantes gobernantes de hoy en día, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Además de Sócrates, es importante abordar a otro gran pensador, que es Platón, ¿verdad? De hecho, obviamente el discípulo de Sócrates es precisamente Platón. Platón va a continuar con las enseñanzas de su maestro, y aquí es donde les voy a hacer una reflexión que escuché de un romano, ¿sale? Que se llamaba Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón decía algo muy padre: si quieres aprender algo, debes enseñarlo. Y yo creo que ese pensamiento lo recoge precisamente Marco Tulio Cicerón de lo que decía Platón. ¿Vale? Platón, obviamente, para comprender las cosas, pues decide continuar con las enseñanzas de su maestro. ¿Qué decía Platón? Bueno, él decía que las virtudes más importantes del gobernante deben ser la sabiduría, la fortaleza y la templanza. Fíjense lo que decía Platón con relación al gobierno. Él decía que las virtudes más importantes que debe tener el gobernante es la sabiduría, la fortaleza y la templanza. La sabiduría no se refiere únicamente a conocimientos, ¿eh? La sabiduría se refiere a una capacidad para tomar decisiones de manera adecuada. Una persona que es sabia, bueno, pues básicamente lo es porque tiene mucha experiencia, ¿vale? Las personas más sabias, sin duda alguna, son las personas de mayor edad. No siempre, ¿eh? Porque también hay personas que ya tienen una edad considerable y no son sabias, ¿verdad? Pero bueno, además de la sabiduría podemos encontrar la fortaleza, y la fortaleza pues no solo es física, ¿eh? La fortaleza, desde mi punto de vista, más que física, es mental. Si tenemos fortaleza mental, obviamente que tenemos fortaleza física. Si no hay fortaleza mental, no hay fortaleza física. Así de fácil. Y la última virtud, la templanza. ¿A qué se refiere la templanza, estimados estudiantes? La o cuál es lo Perdón por las fallas, estimados estudiantes. He detectado que tengo problemas con la red, pero bueno, vamos a continuar. Recuerden que estábamos hablando de Platón, y les decía que Platón decía básicamente que el buen gobernante debe tener tres virtudes, ¿no? Tres virtudes muy importantes. ¿Cuáles son esas tres virtudes? La sabiduría, la fortaleza y la templanza. Además de eso, otra situación muy importante que nos dice Platón es la mejor forma de gobierno. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? La república. Eso nos dice Platón, estimados alumnos. La mejor forma de gobierno, lo repito, según Platón, es la república. ¿Sale? Ahora, ¿qué es la república? Les voy a adelantar algo que vamos a ver más adelante. La república es una forma de gobierno que consiste en la renovación constante del poder. Eso es la república, estimados alumnos. ¿Vale? La renovación constante del poder, lo vuelvo a repetir. Eso es la república. ¿Sale? Ahora, en México actualmente tenemos una república. ¿Cómo es eso? Porque el poder se renueva constantemente. Si no me creen, vamos a hacer un ejercicio. Cada cuánto votamos por el presidente de la República. Votamos por el presidente de la República cada 6 años. ¿Qué implica eso? Pues que estamos renovando el poder constantemente. ¿Cada cuánto votamos por los senadores de la República? También cada 6 años. ¿Qué implica eso? Pues que de verdad tenemos como forma de gobierno la República. Además de los senadores, votamos, por ejemplo, por gobernadores. ¿Cada cuánto votamos por los gobernadores de los estados? Cada 6 años.
lo vuelvo a comentar, pues es una república, sí se renueva el poder constantemente, ¿no? Cada cuánto votamos por diputados locales, diputados federales e integrantes de los ayuntamientos. Votamos cada 3 años. ¿Qué implica eso? Lo vuelvo a repetir, la renovación constante del poder, que es el sistema republicano. Además de Sócrates, podemos encontrar a otro gran pensador, y el siguiente gran pensador que podemos encontrar es Aristóteles. ¿Qué es lo que hace Aristóteles, estimados alumnos? Lo que hace Aristóteles, bueno, antes que nada es que es un discípulo, ¿vale? Lo vuelvo a comentar, ¿qué es Aristóteles? Es un discípulo de Platón, que a su vez era discípulo de Sócrates, ¿no? Pero bueno, lo que nos importa realmente es determinar cuál es el aporte en cuanto a la sociología de Aristóteles. ¿Cuál es su aporte, estimados estudiantes? Bueno, él nos dice que la razón es la máxima virtud del gobernante, ¿vale? Esa es la máxima aportación en cuanto a la sociología, lo vuelvo a repetir, de Aristóteles. Y lo decía, lo vuelvo a comentar, él decía que la razón es la máxima virtud del gobernante, ¿vale? ¿Qué es la razón, estimados estudiantes? La razón es una operación lógica que hacemos con nuestro pensamiento. ¿Qué implica esa operación lógica? Implica analizar, ¿sale? Implica, pues obviamente, el reflexionar sobre la decisión que vamos a tomar. Eso es la razón. Para tomar una decisión importante tienes que razonar. Es una operación lógica que llevas a cabo con el pensamiento. Yo considero que Aristóteles tenía razón, ¿sale? Aristóteles tenía la razón en lo que decía. La máxima virtud que debe tener un gobernante es la razón. Hoy en día vemos que los gobernantes pues toman sus decisiones basadas en intereses y además también basadas en necedades, ¿no? Pero bueno, para finalizar con Aristóteles, lo siguiente que debo mencionar es la forma de gobierno que él proponía. La forma de gobierno que proponía Aristóteles, estimados alumnos, pues es una forma de gobierno interesante que nunca se llevó a cabo, ¿eh? Y les voy a comentar, la forma de gobierno, la mejor forma de gobierno que proponía Aristóteles, sin duda alguna, estimados alumnos, era la aristocracia. ¿Qué es la aristocracia? La aristocracia implica que las personas que van a gobernar son las más inteligentes, son las más capacitadas. Eso es la aristocracia. ¿Se dan cuenta por qué les decía? Pues que esa forma de gobierno realmente no se ha utilizado. Nunca han gobernado los más capacitados, han gobernado los más inteligentes si no hubieran sido gobernantes, por ejemplo Aristóteles, ¿no? O por ejemplo Platón. Entonces lo vuelvo a comentar, el último aporte que hacía la sociología Aristóteles es que la mejor forma de gobierno para él era la aristocracia. Ahora, les decía, la aristocracia realmente nunca se ha llevado a cabo. ¿Qué es la aristocracia? La aristocracia, recuerden que es una forma de gobierno donde se supone que van a gobernar los más capacitados o los más inteligentes. Ahora, si no hay duda con respecto a esto, pues que ya saben que aquí no les puedo resolver una duda como tal, para tal efecto se tendrán que conectar a nuestras clases que tendremos de manera virtual. Bueno, les comento una situación que no viene en plataforma, pero que se las quiero platicar. Fíjense que Platón y Aristóteles proponían una teoría para entender las formas de gobierno. ¿Cuál era esa teoría que proponían Aristóteles y Platón para entender mejor las formas de gobierno? A esa teoría, estimados estudiantes, se le conoce como, perdónenme, a esa teoría, les vuelvo a comentar, se les conocía como las formas de gobierno puras e impuras, ¿vale? ¿Qué implican las formas de gobierno puras? Las formas de gobierno puras son aquellas que se realizan correctamente y las formas de gobierno impuras son aquellas que no se realizan correctamente. Lo vuelvo a comentar, se me cayó mi dispositivo, discúlpenme, y se los comento una vez más. Les decía que Aristóteles y Platón proponían para entender de manera más correcta las formas de gobierno puras y formas de gobierno impuras. ¿Cuáles son las formas de gobierno puras? Aquellas que están llevadas a cabo de manera correcta. ¿Y cuáles son las formas de gobierno impuras? Aquellas que no están llevadas a cabo de manera correcta. Continuando en este orden de ideas,
¿Cuáles son las formas de gobierno puras? Algunas ya las mencionamos, ¿eh? Pero bueno, la primera de ellas es la monarquía, ¿sale? ¿Qué es la monarquía? La monarquía es un poder absoluto, es un absolutismo, pero llevado a cabo de manera adecuada, ¿sale? Lo vuelvo a comentar, la monarquía es una forma de gobierno absolutista, en donde una sola persona va a tener el poder, pero lo va a ejercer de manera correcta, eso es la monarquía. Hemos tenido buenos monarcas en la historia, me viene a la mente, por ejemplo, el rey Carlos V de Alemania y Carlos I de España, que fue, por cierto, el rey más poderoso de todos los tiempos, y que entre sus acciones, por ejemplo, se preocupaba por los indígenas que vivían en provincia, como en la Nueva España, ¿no? Además de ese rey, me viene también a la mente el rey Carlos, perdón, el rey Ricardo Corazón de León de Inglaterra, que fue un rey que peleó por su pueblo en las cruzadas. Pero bueno, además de la monarquía, otra forma de gobierno pura que podemos encontrar es precisamente la república, que comentábamos hace unos minutos, ¿verdad? Y ya les había explicado, estimados estudiantes, pues que la república básicamente es una forma de gobierno donde el poder se va renovando periódica o constantemente. Además de la república, estimados estudiantes, otra forma de gobierno pura que podemos encontrar, ya se las había mencionado también hace unos momentos, y es la aristocracia. La aristocracia, recuerde que se refiere a una forma de gobierno donde se supone que los que van a gobernar son los más preparados, los más capacitados, los más inteligentes. Es una forma de gobierno que sinceramente no se ha aplicado hasta el día de hoy. Además de esa forma de gobierno pura, podemos encontrar una última forma de gobierno pura, y esa última forma de gobierno pura, estimados alumnos, le conocemos como democracia, ¿vale? ¿Qué es la democracia? Bueno, la democracia tiene varios conceptos, ¿eh? Pero les voy a comentar algunos. Desde un punto de vista etimológico, es decir, desde su origen, estimados alumnos, la democracia es el poder del pueblo y para el pueblo. Eso significa, y también la inventaron los griegos, de hecho. ¿Cómo inventan la democracia los griegos? Bueno, les comento que quien inventa la democracia es el pueblo ateniense, es en Atenas donde surge la democracia. ¿Y cómo surge esa democracia? Bueno, todo se debe a que los persas estaban invadiendo Grecia, ¿vale? Y los persas tenían o querían hacer un trato con los atenienses, ¿sale? Ellos les habían prometido que a cambio de su sumisión no se les iba a afectar. Y bueno, ¿qué fue lo que se hizo? Se le dio la oportunidad al pueblo de Grecia de tomar la decisión si iban o no a la guerra. Hicieron dos montoncillos de piedras, piedras blancas y piedras negras. Las piedras negras implicaban vamos a la guerra, y las piedras blancas implicaban queremos paz y no vamos a la guerra. Curiosamente, el montón de piedras negras superó por mucho el montoncillo de piedras blancas, y es ahí donde por primera vez se lleva a cabo la democracia, donde los griegos tienen la oportunidad de tomar esa decisión importante de ir a la guerra contra los persas, que después de eso, pues de hecho los persas ganaron y quemaron Atenas, pero bueno, finalmente se ejerció la democracia, ¿no? Ahora, ese es un punto de vista etimológico de la democracia. Desde un punto de vista objetivo, ¿qué es la democracia? Desde un punto de vista objetivo, la democracia es una forma de gobierno en donde la ciudadanía, en donde el pueblo toma las decisiones más importantes. Eso es la democracia desde un punto de vista objetivo. Sale una forma de gobierno, lo repito, en donde el pueblo, donde la ciudadanía va a tomar las decisiones más importantes. Ahora, aprovechando la ocasión, les voy a comentar qué es lo que establece nuestra Constitución respecto a la democracia. Nuestra Constitución, en su artículo 3º, establece que la democracia es una forma de vida. La democracia es una forma de vida para enriquecer nuestra propia vida. ¿Cómo la vamos a enriquecer? La vamos a enriquecer en cuanto a la educación, la vamos a enriquecer económicamente, culturalmente. Bueno, en pocas palabras, eso es la democracia, una forma de vida en la cual nos vamos a enriquecer todos. En el momento en que ustedes están estudiando, por ejemplo, estamos haciendo democracia. En el momento en que nos reunimos para llegar a objetivos en común, para lograr objetivos en común, en ese momento, estimados alumnos, estamos haciendo democracia. Pero bueno, esas son las formas de gobierno pura, ¿verdad? Y se escucha muy padre, pero ahora nos toca señalar cuáles son las formas de gobierno impuras.
¿Cuáles son las formas de gobierno impuras? Bueno, cada forma de gobierno pura tiene su forma de gobierno impura. Entonces, ¿cuál es la forma de gobierno impura de la monarquía? Se llama tiranía. La forma impura de la monarquía, lo repito, es la tiranía. ¿Qué es la tiranía? Es una forma absoluta de poder donde el monarca gobernante se preocupa únicamente por él. ¿Sale? Se preocupa únicamente por sus intereses. Esa es la tiranía. Es la forma impura, lo vuelvo a repetir, de la monarquía. ¿Qué es la tiranía entonces? Una forma de poder absoluta, es decir, una forma de poder donde una sola persona reúne dicho poder y esta se va a preocupar únicamente por sus propios intereses. Podemos tener varios ejemplos de reyes tiranos, o de monarcas tiranos. Un ejemplo, pues es el famoso rey David, el que aparece en las mañanitas, ¿no? El rey David era un rey tirano. Si ustedes leen la Biblia de manera objetiva, se van a dar cuenta que era un tirano. Es más, en un pasaje de la Biblia, él se hace un juicio a sí mismo y dice que merece la muerte, ¿vale? Les comento, el rey David, para alcanzar el poder, para legitimar su poder, tuvo que asesinar a mucha gente. Incluso asesinó a viejos amigos, ¿sale? Y a descendientes del rey Saúl, que era alguien, pues obviamente no quería al rey David. Pero bueno, otro ejemplo de esa tiranía, pues es que tenía muchas mujeres y no contento con eso, le robó su mujer a pues un tipo noble. Ese tipo se llamaba Urías Elitita. Urías Elitita, estimados estudiantes, era un excelente soldado, ¿vale? Y muy noble, les voy a decir por qué. Bueno, para esto, Israel, el pueblo de Israel estaba en guerra con otro pueblo, ¿sale? Estaban en guerra. Entonces Urías dejó a su esposa, que se llamaba Betsabé, para ir a combatir. Su esposa vivía cerca del palacio. Entonces, en uno de sus paseos, el rey David se dio cuenta de la belleza de Betsabé, la vio bañándose, y decide cortejarle, y pues como es obviamente el rey, no se le puede negar nada y obviamente tiene relaciones con ella. Queda embarazada esta mujer llamada Betsabé y lo que hace David para que no se vea en problemas y además para que a Betsabé no le quiten la vida, porque recuerden que el adulterio en la época de David, en la época que vivió el rey David, pues era castigada con la muerte por apedreamiento, por lapidación. Decide traer a Urias, ¿sale? Lo manda con órdenes especiales y le dice, antes de que partas, ve y pasa la noche con tu esposa, ¿sale? ¿Saben cuál fue la finalidad de eso? Pues obviamente de encubrir el embarazo adúltero de esta mujer, de Betsabé. Sin embargo, estimados estudiantes, pues Urias demuestra la nobleza que tenía. En lugar de ir a pasar la noche con su esposa, lo que hace es dormir afuera de los aposentos, afuera de las habitaciones del rey, ¿vale? Al amanecer, David se da cuenta y lo reprende, le dice, oye, si te dije que te fueras con tu esposa a pasar la noche, ¿por qué no te fuiste? Bueno, pues no se me hace, le dijo Urias al rey David, no se me hace correcto que mientras mis compañeros están peleando, están dando su vida, están dando su mejor esfuerzo, yo esté con mi mujer pasando la noche. Por eso me quedé aquí. Entonces lo que hizo pues David fue admirar a este hombre y a la vez lo condenó a la muerte. ¿Por qué lo condenó a la muerte? Porque lo mandó con nuevas órdenes especiales. ¿Cuáles fueron las nuevas órdenes especiales? Bueno, para esto les hago la observación que quien se encargaba comandando los ejércitos del rey David era su primo Joab. Las órdenes eran para Joab, el líder del ejército, que era, por cierto, primo de David. ¿Cuáles eran las órdenes especiales? Pon en el frente más peligroso a Urias, de manera que muera. Esas eran las órdenes especiales. Entonces ponen a Urias en el frente más peligroso, muere, y eso posibilita legalmente a David para que se case con Betsabé. Aún así, el pueblo de Israel no era tonto y le recriminó esto. Y sus hijos, un tal Absalón, también le recriminó esto que había hecho, de practicar el adulterio. Sin embargo, como era un rey muy poderoso, no le pudieron hacer nada. Pero bueno, les hago la observación que David era tan tirano que incluso mató a su propio hijo llamado Absalón cuando este se rebeló en su contra. Pero bueno, para finalizar, no sé si se acuerdan que les decía que David hizo un juicio en contra de él mismo.
¿Cómo fue esto? Un profeta llamado Natán le platicó la historia de un tipo muy rico que tenía miles de ovejas y otro tipo que tenía una sola oveja en la familia, ¿sale? Entonces, algún día ese rico recibe una visita de una persona distinguida y decide prepararle, pues obviamente, la comida. Esa comida se la preparó con la oveja del señor pobre, sale con la familia que solo tenía una oveja, la robó para prepararle la comida. Esto indigna a David y le dice, bueno, Natán, ¿cuál es el castigo que merece este tipo rico que le ha robado su oveja, su única oveja a la familia? La muerte merece David, le dijo. Natán le sonrió y le dijo, ese rico eres tú y el pastor que perdió su única oveja es Urías el Hitita. Entonces, de acuerdo al propio juicio que se hizo David, él merecía la muerte, ¿verdad? Pero no pasó nada porque era un rey muy tirano. Y al final de sus días, estimados estudiantes, el castigo supuestamente para este rey tirano fue que sintió escalofríos, murió sintiendo muchos escalofríos. Pero bueno, otro rey tirano que puedo mencionarles, pues es el propio hijo de David, el rey Salomón. El rey Salomón tuvo que matar a varios de sus hermanos para que no le hicieran competencia en cuanto al reino de Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces, las cosas no son como nos las pintan siempre, ¿verdad? Podemos encontrar muchos reyes tiranos a lo largo de la historia. Para finalizar, les comento que otro rey tirano que podemos encontrar es el famoso Luis XVI de Francia. Este Luis XVI de Francia es un rey, estimados estudiantes, que no le tocó una época de abundancia como a sus abuelos. Había hambrunas, la gente se estaba muriendo de hambre en Francia. ¿Y saben cómo se ganó el repudio del pueblo francés? Este Luis XVI, bueno, lo que hizo él, estimados alumnos, fue el de comandarse a construir un palacio muy fastuoso, un palacio muy bello, el famoso Palacio de Versalles. O sea, mandó a construir el palacio más caro de la historia cuando su pueblo se estaba muriendo de hambre. Esto le ganó, obviamente, el repudio del pueblo francés. Y además de eso, espero que no vean esta clase cuando estén consumiendo alimentos, porque les voy a platicar una práctica asquerosa del rey Luis XVI. Fíjense que el rey Luis XVI ofertaba grandes banquetes, ¿sale? Y bueno, él comía bastante, entonces tenían unas vasijas de oro. Cuando ya habían comido demasiado, se provocaban el vómito para vomitar obviamente en esas vasijas de oro y seguir comiendo. ¿Se dan cuenta? La práctica repugnante que tenían y el pueblo se estaba muriendo de hambre. Esto ocasionó pues que odiaran al rey Luis XVI, estimados alumnos, y que el pueblo francés se levantara en armas. La famosa Revolución Francesa pues fue en contra precisamente del rey Luis XVI de Francia. ¿Saben cómo terminó la vida del rey Luis XVI de Francia y de su esposa María Antonieta? Terminó con la decapitación pública de ambos. A ambos les cortaron la cabeza y fue exhibida públicamente después su cabeza en represión, ¿sale? A la monarquía francesa. Ahí es donde se acaba, por cierto, la monarquía francesa y empieza otra forma de gobierno, que es el imperio de Napoleón Bonaparte. Pero bueno, vamos a continuar. Recuerden que seguimos hablando de las formas impuras de gobierno. Después tenemos la forma impura de la república. ¿Cuál es la forma impura de la república? La forma impura de la república, estimados alumnos, nosotros le vamos a conocer como dictadura, ¿sale? La forma impura, recuerden lo de la república, le vamos a conocer nosotros como dictadura. ¿Qué implica la dictadura? Que sí se hacen elecciones, pero esas elecciones son realmente ficticias. Son elecciones donde una sola persona tiene posibilidades reales de ganar. ¿Sale? Ahí es donde encontramos una figura que se llama reelección. ¿Qué es la reelección? Que la persona que está gobernando vuelva a gobernar. Ahí se rompe el sistema republicano, porque ya no tenemos una renovación constante del poder. Si ustedes se dan cuenta, ya no hay una renovación periódica o constante del poder, sino que una sola persona está gobernando por varios periodos. Esta dictadura la vivimos en México. La última gran dictadura que se vivió en México, sin duda alguna, fue la del presidente, la del general Porfirio Díaz, quien gobernó por básicamente 35 años. Otra dictadura que tuvimos fue la de Benito Juárez. Fíjense, se habla muy bien de Benito Juárez, ¿verdad? Pero
Cuando nosotros somos universitarios hay que tener un punto de vista más objetivo y se van a dar cuenta que Benito Juárez, pues era un dictador hasta cierto punto benévolo. Benito Juárez no soltó el poder sino hasta que falleció. Esa fue la única forma de que Benito Juárez dejara el poder que él tenía. Además, estimados estudiantes, de la dictadura de Benito Juárez, otra dictadura famosa en México es la de Antonio López de Santana, que gobernó el país por 12 periodos, ¿sale? Son dictaduras. Si ustedes se dan cuenta, no le dan la oportunidad a otra persona de gobernar. Realmente el poder no se está renovando constantemente como debería ser, ¿no? Y bueno, para finalizar, les comento que el séquito de Peña Nieto, desde mi punto de vista, no conocía de historia, no sabían de la historia. ¿Por qué? Porque en 2014 hay una reforma política electoral y esa reforma política electoral ahora posibilita que ciertos puestos de elección popular duren en el poder hasta por 12 años consecutivos. Les voy a decir qué puestos. Los senadores pueden reelegirse hasta por 2 años consecutivos, puede reelegirse también hasta por 2 años consecutivos diputados federales, diputados locales y también se pueden reelegir hasta por 2 años consecutivos los integrantes de los ayuntamientos, es decir, que el presidente municipal, regidores, síndicos, ellos hasta por 12 años consecutivos se pueden reelegir. No les extrañe pues ver en sus municipios al mismo presidente municipal por varios periodos. Y esto se lo debemos al presidente Peña, que lo vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, pues no creo que supiera mucho de historia, porque la reelección es algo que atenta contra la república, contra la democracia y además contra los intereses de todos los habitantes, de todos los gobernantes. Pero bueno, vamos a continuar, si es que no hay duda, que recuerden que pues no les puedo resolver dudas en este momento, ¿verdad? Pero sí les puedo resolver dudas en, obviamente, las clases en línea que vamos a tener. Ahora, ya hablamos también de la dictadura. Les comento que hoy en día siguen existiendo dictaduras famosas, ¿no? Como la dictadura en Cuba, como la dictadura en Venezuela, como la dictadura en Corea del Norte. En nuestro país, ciertamente, pues ya no existe la dictadura, afortunadamente. Por eso se peleó la revolución, ¿verdad? Por eso mucha gente derramó su sangre en la época revolucionaria. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente forma de gobierno impura. Recuerden que hablábamos hace algunos minutos de la aristocracia. La forma impura de la aristocracia se le conoce, estimados estudiantes, como oligarquía. Recuérdenlo, la forma impura de la aristocracia le vamos a conocer como oligarquía. ¿Qué es la oligarquía? La oligarquía consiste en que el poder va a estar en manos de un pequeño grupo de personas, en manos de una élite que se caracterizan por mover varios intereses y además mover mucho dinero. ¿Sale? Recuérdenlo. La forma impura de la aristocracia le conocemos como oligarquía. Les decía que la oligarquía consiste en una forma de gobierno en la que el poder lo van a controlar un grupo pequeño de personas, lo van a controlar élites que se caracterizan por mover muchos intereses económicos, que se caracterizan por mover muchos intereses financieros. Esto, ¿dónde aparece? Bueno, pues en Cartago, por ejemplo. La civilización conocida como los fenicios, ellos gobernaban a la gente más rica. Los comerciantes más poderosos eran los que tenían el poder. ¿Sale? Esa forma de gobierno, entonces, desde mi punto de vista, aparece en Fenicia. ¿En qué otra época de la historia han gobernado esas pequeñas élites que tienen el poder económico? A finales de la Edad Media y a principios del Renacimiento también gobernaron las personas más ricas, es decir, las personas que estaban mejor posicionadas económicamente. Ahí es donde aparecen, por ejemplo, los burgueses. Los burgueses, la burguesía, es un ejemplo de esa élite, ¿vale? Hoy en día, desde mi punto de vista, vivimos en una oligarquía, ¿eh? Hoy en día, desde mi punto de vista, los intereses mundiales se mueven con un pequeño grupo de personas que tienen el poder económico. Algunas familias, en México, por ejemplo, desde mi punto de vista, vivimos una oligarquía donde 10 o 12 familias controlan absolutamente todo. Pero bueno, para finalizar, vamos a hablar de la forma impura de la democracia. La forma impura de la democracia se llama demagogia, con doble G de gato, ¿vale? Lo voy a comentar una vez más. Les decía que la última forma de gobierno impura que vamos a encontrar se llama demagogia, demagogia con doble G.
¿Sale? ¿Qué implica o qué es básicamente la demagogia? La demagogia, estimados alumnos de la carrera de Derecho, es una forma de gobierno impura en la que los políticos prometen, ¿sale? Prometen situaciones que nunca van a cumplir para llegar al poder. Eso es la demagogia. Sale una forma de gobierno impura en donde los políticos prometen cosas que jamás van a cumplir, es decir, mienten para llegar al poder. Eso es la demagogia. Sale ustedes reflexión, se los dejo de tarea, reflexionenlo a detalle y bueno, desde mi punto de vista en México también estamos viviendo una demagogia. Una demagogia donde los políticos siempre en campaña nos prometen las perlas de la Virgen, nos prometen todo, pero nunca cumplen. Lamentablemente considero que en México más que democracia, hoy en día estamos viviendo una demagogia donde nos prometen bastantes cosas, pero a la hora de la hora, pues no cumplen. Les voy a dar un ejemplo, el presidente Obrador, ¿no? El presidente Obrador, hay videos donde dice que prometió, o donde prometía como promesa de campaña, valga la redundancia, que iba a bajar el precio de las gasolinas. Estamos ya básicamente a más de 4 años que él ganó la elección, y vean, no se ha bajado la gasolina. Ahora dice que él nunca prometió eso. Sí lo prometió, ¿sale? Y yo me reconozco como una persona que votó por él, y no es que me arrepienta, pero sí sería una cuestión de reprocharle, ¿no? ¿Cómo no lo va a prometer? Lo recuerdo perfectamente. Hay videos donde usted dice que va a bajar el precio de las gasolinas y no cumple. Es un ejemplo de demagogia. Lamentablemente, se llega al poder a base de mentiras. Pero bueno, si no hay duda, que lo vuelvo a comentar, ya saben que pues, realmente no va a haber dudas, sino hasta que estemos en nuestra clase en línea. Vamos a hablar ahora de otros antecedentes del pensamiento sociológico. Otros antecedentes que podemos encontrar del pensamiento sociológico es en Roma, ¿sale? En Roma también podemos encontrar, lo vuelvo a repetir, antecedentes del pensamiento sociológico. Antes que nada, pues quiero comentarles que Roma es un antes y un después en la humanidad. Roma es tan importante como civilización que implica varios periodos de la historia universal. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo podemos determinar la edad antigua? La edad antigua la podemos determinar con la aparición de la civilización romana. ¿Sale? Es decir, estamos hablando que la edad antigua comienza en el 753 antes de Cristo, es decir, con la aparición de la civilización romana. ¿Cómo acaba la famosa edad antigua? Y empieza la Edad Media, con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Sale? ¿Cómo empieza la Edad Media? Con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Cómo termina la Edad Media y comienza otra época a la cual nosotros le vamos a llamar el Renacimiento o Renacentismo? Con la caída del Imperio Romano de Oriente, con la caída de la ciudad de Constantinopla, que hoy en día, pues obviamente se llama Estambul. ¿Por qué? Pues porque cayó a mano de los turcos otomanos selyúcidas. ¿Por qué les comento esto? Para que se den cuenta la importancia de los romanos. Es más, estimados alumnos, los romanos son tan importantes que nosotros hablamos una lengua romance. No es una lengua en la que vamos a andar religando y diciéndole cosas bonitas a alguien, ¿eh? Una lengua romance, me refiero, estimados estudiantes, a que se deriva de una lengua romana, se deriva del latín. El español que ustedes y yo hablamos se desprende, obviamente, de esa lengua romance, ¿vale? Entonces, cuando algún día les reprochen que no son románticos, ustedes pueden decir, ¿cómo no? Lo que pasa es que me entiendes, pero somos románticos todo el tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo hablamos español. Pero bueno, vamos a continuar con el aporte sociológico de Roma. ¿Cuál es el aporte sociológico de Roma? Las clases sociales, muchachos. Los romanos implementaron las clases sociales. ¿Cuáles son las clases sociales que implementaron los romanos? Bueno, la clase más importante, la clase social más importante que tenían los romanos eran los patricios de Roma, ¿vale? No se vayan a imaginar una estrella rosada, ¿vale? Cuando hablamos de los patricios de Roma, hablamos de los nobles de Roma, los gobernantes, los senadores, los magistrados, los sacerdotes, la gente más importante de Roma tenían que ser patricios. No podría ser patricio cualquier persona, ¿vale? Los patricios, digamos que son los nobles de Roma.
¿vale? Además de los patricios, encontramos los plebeyos. Y los plebeyos era la gran mayoría de la población que tenían actividades monótonas, ¿no? Como el campo, por ejemplo, oficios, ¿vale? Eran mano de obra en el Imperio Romano. Y bueno, para finalizar, la clase social más baja, de hecho que era incluso una clase social menos valorada que ciertos animales, eran los esclavos. Los esclavos de Roma no eran libres. Los esclavos de Roma, pues obviamente que eran propiedad de una persona, ¿vale? Y podían recuperar la libertad, es cierto, pero todo dependía de sus amos. Todo dependía de las personas que eran sus dueños, ¿vale? Por cierto, quiero comentarles que además de los esclavos de Roma, había otra clase social que se llamaban libertos. ¿Quiénes eran los libertos? Aquellas personas que habían sido esclavos, pero que habían recuperado su libertad por disposición de sus amos. A esos libertos se les daba una pequeña espada de color blanca, que era el documento oficial con el cual recuperaban su libertad. ¿Qué pasa si a una persona en calidad de esclava perdía esa espada? Pues obviamente que lo podrían acusar de un delito muy grave. ¿Sale? La podían acusar de fugitivo. Incluso se les tatuaba en la cabeza, ¿sale? Bueno, en la frente más bien se les tatuaba esa palabra, fugitivo. Implicaba que era una persona, pues, que había perdido su libertad y que había escapado de su amo. Pero bueno, además de estas clases sociales o además de la sociología en Roma, también es importante abordar antecedentes de la sociología en la edad, ¿vale? Ustedes saben, estimados alumnos, que la Edad Media es conocida también como una época oscura de la historia, ¿verdad? Una época de oscurantismo. ¿Por qué la Edad Media es conocida como una época oscura, como una época de oscurantismo? Porque es una época donde no hubo muchos avances, ¿vale? ¿Cómo es que surge la Edad Media, por cierto? La Edad Media surge cuando los bárbaros saquean definitivamente Roma. Cuando los bárbaros hacen que caiga Roma a través de varios saqueos, bueno, pues hubo cierta prosperidad para los pueblos bárbaros, pero cuando se empezaron a acabar las riquezas que se habían robado de los romanos, pues se dieron cuenta que no podían progresar. Por eso es una época de oscurantismo, ¿sale? Porque no hubo un progreso como en otras épocas de la historia. Además de ese oscurantismo, bueno, pues ustedes recordarán que en esta época la fe cristiana toma mucho poder. ¿Sale? En esta época es cuando la Iglesia católica, románica y apostólica toma bastante poder. En esta época podemos decir que la autoridad más importante sobre la tierra era el Papa. Él era el que tomaba muchas decisiones importantes, era él el que convocaba incluso a las famosas cruzadas, ¿no? A pelear en nombre de la fe cristiana. Y es ahí, estimados estudiantes, donde podemos determinar cuál era el pensamiento que tenían en materia social la gente que vivió en la Edad Media. De acuerdo a lo que les estoy comentando del poder de la Iglesia Católica, ¿cuál se imaginan que era el pensamiento que tenían los habitantes de la Edad Media? Su pensamiento estaba enfocado a la religión. De hecho, si ustedes revisan obras, incluso en el Renacimiento, se van a dar cuenta que la gran mayoría están enfocadas a la religión. Vean las pinturas de Da Vinci, las pinturas de Miguel Ángel, la gran mayoría están enfocadas hacia la religión católica. Y si ustedes analizan también el pensamiento de aquella época, se van a dar cuenta que también están muy inspirados en cuanto a la religión católica. Es aquí donde podemos hablar de los pensadores sociológicos más destacados de la Edad Media. Se van a dar cuenta que los pensadores sociológicos más destacados de la Edad Media, pues obviamente que tenían mucha relación con la Iglesia. El primero de ellos, San Agustín de Hipona, ¿sale? San Agustín de Hipona, estimados estudiantes, pues fue un filósofo, ¿sale? Porque eso es la verdad, un filósofo que explicaba la existencia de Dios a través de la filosofía y a través de las ideas de Aristóteles. Fíjense, él explica a Dios con las ideas que tenía Aristóteles y además con la filosofía. ¿Sale? Además de eso, ese San Agustín de Hipona nos habla en su obra La ciudad de Dios, en cómo los individuos pueden progresar material y espiritualmente. Según San Agustín de Hipona, en esa obra, lo vuelvo a repetir, conocida como La ciudad de Dios, los individuos pueden progresar individual y espiritualmente con apego a los valores cristianos. ¿Cuáles son los valores cristianos? Bueno,
Para esto podemos encontrar varios valores, ¿eh? Por ejemplo, podemos encontrar los valores intelectuales. ¿Qué valor intelectual podemos mencionar? Por ejemplo, la prudencia, ¿no? Podemos encontrar valores físicos. ¿Qué valor físico podemos encontrar? La resistencia, la velocidad. Podemos encontrar incluso valores estéticos, ¿no? ¿Qué valor estético podemos encontrar? La elegancia, la belleza. Y así también nos mencionaba San Agustín de Hipona que podemos encontrar valores cristianos. ¿Qué valores cristianos podemos encontrar? La misericordia, por ejemplo, la fe. ¿Qué otro valor cristiano podríamos encontrar? La caridad, ¿sale? El amor al prójimo, ¿no? Incluso esos valores cristianos, si se dan cuenta, pues ya los predicaba Jesús mucho tiempo antes que San Agustín de Hipona. Jesús de Nazaret, estoy hablando, ¿vale? Además de San Agustín de Hipona, otro pensador, otro filósofo, ¿sale? Que aparece en la Edad Media es Santo Tomás de Aquino, ¿vale? Santo Tomás de Aquino, estimados estudiantes, era un importante teólogo, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto de que era un importante teólogo? Él también defendía la existencia de Dios a través de la filosofía, ¿sale? Y escribió varias obras relacionadas con la teología y él explicaba la existencia de Dios a través de simples premisas o simples ideas, ¿sale? Un ejemplo de esa idea, pues es que todos tenemos una fuerza o un espíritu interno, ¿no? Esa fuerza interna o ese espíritu interno que nos mueve a hacer las cosas, supuestamente Santo Tomás de Aquino, era el espíritu de Dios. Esa fuerza que hace mover al universo, que hace mover a los planetas, según Santo Tomás de Aquino, era Dios, ¿sale? No hubo personas que refutaran tales teorías, ¿eh? En la Edad Media no hubo una sola persona que se atreviera a refutar las ideas de San Agustín de Hipona o Santo Tomás de Aquino, porque además si lo hacían, ustedes ya saben que había una inquisición, una santa inquisición que podría quitarles la vida a esas personas que estuvieran en contra de las ideas de la iglesia o de los autores oficiales de la iglesia, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Les hago la observación, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, que otro tema que debemos abordar son los precursores. ¿Qué significa la palabra precursores? La palabra precursores puede significar antes o después. Al hablar de precursores, en este orden de ideas, estamos hablando de los pensadores que aparecen después de la Edad Media. ¿Cuáles son los pensadores que aparecen después de la Edad Media? Es decir, en una época que nosotros conocemos como el Renacimiento, Renacentismo. El primero de ellos es Nicolás Maquiavelo, ¿vale? Que por cierto, les hago la observación, Maquiavelo cuando estaba vivo no era un autor reconocido, ¿eh? Maquiavelo fue reconocido hasta mucho tiempo después de su muerte. Pero bueno, lo vuelvo a comentar. Un primer precursor que podemos encontrar es precisamente Nicolás Maquiavelo. Y les hago la observación de que él no fue conocido en su tiempo, sino que fue conocido mucho tiempo después. ¿Qué es lo que hace Maquiavelo? Él escribe un libro muy importante. Ese libro se llama El Príncipe. En ese libro, Nicolás Maquiavelo nos habla de cómo se lleva a cabo de manera correcta la política, ¿vale? Tenía ideas muy interesantes sobre la política Maquiavelo. Y una de sus ideas más destacadas, sin duda alguna, es el autoritarismo, perdón, que deben imponer los gobernantes. Decía Maquiavelo que un gobernante no puede ser débil, que un gobernante no puede mostrarse con miedo, sino que todo lo contrario, debe imponer, ¿sale? Debe imponer no solo respeto, sino que en su momento debe imponer la fuerza sobre la voluntad. Eso es lo que básicamente nos decía Nicolás Maquiavelo en esa obra conocida como El Príncipe. Además de Nicolás Maquiavelo, aparece otro precursor muy importante, desde mi punto de vista, más importante que Maquiavelo, sin duda alguna. Yo me atrevería a hablar no solo de este precursor, sino de otros, como Voltaire y como el buen Barón de Montesquieu. Pero bueno, en este caso, de acuerdo al material que ustedes tienen en plataforma, vamos a hablar de otro pensador. Estamos hablando de Juan Jacobo Rousseau. ¿Sale? Juan Jacobo Rousseau, estimados estudiantes, aparece o nace más bien en Ginebra, Suiza. Él era suizo. Sin embargo, él obviamente, estimados estudiantes, también va a radicar en Francia.
y es en Francia donde se vuelve importante. ¿Por qué? Porque a Juan Jacobo Rousseau, como a Voltaire y como a el Barón de Montesquieu, les tocó vivir una época llamada como el siglo de las luces o la ilustración. Este siglo de las luces o la ilustración, estimados estudiantes, es una época donde supuestamente se ilumina el pensamiento humano, donde supuestamente se dejan las viejas ideas absolutistas para llegar a nuevas ideas que van a mejorar la vida del hombre, que van a, lo vuelvo a repetir, despertar, que van a iluminar al ser humano, ¿vale? Juan Jacobo Rousseau, estimados estudiantes, escribió una obra llamada El Contrato Social, ¿vale? Lo vuelvo a comentar, les decía que Juan Jacobo Rousseau va a escribir una obra en la época de la Ilustración llamada El Contrato Social, ¿vale? En esta época llamada El Contrato Social, lo que establece Juan Jacobo Rousseau es que el Estado es quien debe resolver los conflictos, ¿sale? Y además de eso, Juan Jacobo Rousseau en esa obra establece que la mejor forma en la cual el Estado va a administrar la justicia, va a administrar las finanzas, es a través de la República y a través de la división de poderes. Es decir, retoma Juan Jacobo Rousseau ideas de otros pensadores como el Barón de Montesquieu y como las de Voltaire y además de autores ingleses como John Locke. Pero bueno, sin duda alguna, la aportación más importante desde mi punto de vista de Juan Jacobo Rousseau es la soberanía, ¿vale? ¿Qué decía Juan Jacobo Rousseau de la soberanía? Bueno, antes que nada, ¿qué es la soberanía? La soberanía es el poder sobre todas las cosas. Eso es la soberanía, el poder. Ahora, ¿qué es lo que decía Juan Jacobo Rousseau de la soberanía? Él decía que todos los ciudadanos deben tener un granito de arena de esa soberanía. Es decir, todos los ciudadanos somos los que tenemos el poder. Eso decía Juan Jacobo Rousseau, ¿vale? Decía, lo repito en otras palabras, Juan Jacobo Rousseau, que la soberanía ejerce o se origina esencialmente en el pueblo, ¿vale? Decía, lo vuelvo a comentar en otras palabras, Juan Jacobo Rousseau, que la soberanía era de los habitantes, que la soberanía era de los ciudadanos, es decir, era del pueblo. ¿Por qué esto se me hace muy importante? ¿Por qué esto a mí se me hace muy interesante? Bueno, pues porque si ustedes revisan el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se van a dar cuenta, estimados alumnos, que se sigue tomando en cuenta el concepto de soberanía de Juan Jacobo Rousseau. El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece precisamente que la soberanía reside original y esencialmente en el pueblo de México. En pocas palabras, el poder lo tenemos nosotros los ciudadanos mexicanos. Pero bueno, eso es en cuanto a Juan Jacobo Rousseau. Con esto básicamente terminamos los temas correspondientes a la semana número 1 y ahora me corresponde pues volverles a comentar que vamos a trabajar, estimados estudiantes, con una sola actividad en esta semana número 1. Recuerden que la única actividad que van a trabajar en esta semana número 1 es un foro de discusión. Ahora, es importante que tomen en cuenta las reglas. ¿Cuáles son las reglas de este foro? La primera regla es que deben contestar de manera objetiva la pregunta planteada. Además de responder o contestar de manera objetiva la respuesta planteada, deben retroalimentar de manera objetiva el punto de vista de dos de sus compañeros, ¿sale? O las opiniones de dos de sus compañeros. Recuerda, respeta las reglas del foro de discusión. Primera regla, contesta de manera objetiva la pregunta. Segunda regla, retroalimenta la participación de por lo menos uno de sus compañeros. Tercera y última regla, retroalimenta la participación de manera objetiva de por lo menos otro de sus compañeros. En ese orden de ideas les voy a explicar de otra manera. Si tú únicamente me respondes la pregunta, tu calificación será de 6 o tal vez menos. Si me respondes a la pregunta de manera objetiva y además retroalimentas la participación de por lo menos otro de tus compañeros, tu calificación será de 8. Y si sigues las reglas adecuadamente, es decir, si contestas la pregunta, pero además de eso retroalimentas la participación de dos de tus compañeros, entonces tu calificación será de 10. Es importante que tengas cuidado y
las reglas que te estoy comentando. Ahora, bien, lo más importante que es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que deberás contestar? La pregunta que deberás contestar es la siguiente. ¿Cuál fue el pensador griego que establecía que el uso de la razón es la máxima virtud que debe tener un gobernante? Lo repito, la pregunta que deberá resolver en el foro de discusión es la siguiente. ¿Cuál fue el pensador griego que estableció que el uso de la razón es la máxima virtud que debe tener un gobernante? Recuerda que debes apoyar tu argumento con por lo menos 2 expertos en la materia. De acuerdo a todos los temas que vimos, te lo voy a comentar de manera simple y sencilla. De acuerdo a todo lo que estuvimos hablando, ¿quién es esa persona que decía que la máxima virtud que debe tener un gobernante es la razón? Lo decía Aristóteles, así de fácil. De acuerdo a lo que vimos el día de hoy, Aristóteles era quien decía esa situación. Pero bueno, espero que les haya agradado la videocápsula que preparamos para ustedes. Y bueno, espero también verlos en nuestras clases de manera virtual para cualquier duda que pueda surgir. Les agradezco de antemano por la atención brindada. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en que ustedes revisen esta videocápsula. Muchas gracias por su atención.